Hola, grabando, hola. Capítulo 4. En este capítulo os voy a hablar de la importancia de la Iglesia y de los monasterios. Como sabéis, el cristianismo era muy importante en la Edad Media. De hecho, todo el mundo era cristiano. Todo el mundo creía en Dios. En ese momento no había ateos y todavía la Iglesia no se había dividido entre católicos y protestantes. Así que todos pertenecían a la misma comunidad. Y la Iglesia les daba el sentimiento, les ofrecía el sentimiento de pertenecer todos a esa misma unidad, a esa misma comunidad. La Iglesia, los curas, los obispos, los párrocos, eran muy importantes porque regulaban la vida de esa comunidad de la que os estoy hablando. Marcaban todas las obligaciones religiosas. Había que ir a misa, había que dar limosna, había que ser caritativo, había que cumplir con todas las reglas religiosas y sociales que marcaba la Iglesia. Había que cumplir también con la Biblia y con todos esos mandamientos que algunos de vosotros ya conocéis. Por eso era muy importante. Regulaba toda la vida social de los pueblos. En este momento, la mayor parte de la gente vive en pueblos, no se vive en ciudades. Y en las zonas rurales, la Iglesia era importantísima. Acordaos que estaba en mitad del pueblo, o a lo mejor tenía un monasterio en las afueras que controlaba toda la zona. Los clérigos marcaban los ritos de paso. Los ritos de paso son el nacimiento, después la confirmación, matrimonio, muerte. Cada vez que nosotros cambiamos de condición social, ahí está la Iglesia haciendo una ceremonia pública, donde todo el mundo participa, pero dirigida por un clérigo. Son el centro de ese tipo de ceremonias. Además tenía otras funciones, además de los ritos de paso. Asistía a los enfermos, también tenía obras caritativas, albergues de peregrinaje y educaban. No educaba a todo el mundo. La mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, pero sí que eran los únicos que poseían el conocimiento, la educación, y en los grandes monasterios había bibliotecas. El resto de la gente era analfabeta. Lo que intentaba esta Iglesia era mantener la paz de Dios. Otra cosa es que luego, evidentemente, las altas jerarquías eclesiásticas, los obispos, el Papa, se posicionaban en los conflictos nobiliares y participaban en guerras. Pagaban ejércitos y contrataban soldados. Bien, la Iglesia era muy rica, evidentemente. ¿Cómo no iba a ser rica si tenía muchísimos feudos? Era también feudal. Y además la gente le tenía que pagar el diezmo. Una décima parte de la cosecha del campesinado iba a parar a la Iglesia. Así que con toda esta riqueza, ya veis el poder que podía tener esta Iglesia. Además, estaba dividida en dos, en el clero regular y el clero secular. El clero secular, ¿quiénes son? Los curas, los párrocos, los obispos, la gente que está en los pueblos o en las ciudades. Y el clero regular son aquellos que tienen algún tipo de norma y viven en los monasterios. Los monjes, las monjas, los abades, las abadesas, algunos de ellos ya sabéis que son de clausura, que no pueden salir de allí, y otros sí que salen, pero viven con un código más o menos estricto dentro de un monasterio. Un monasterio no deja de ser también un lugar que controla toda una zona. Es una especie de feudo. No sé si ha pasado algo. Se va y se viene la imagen. Bien. ¿Cuáles eran las principales obligaciones? ¿Se me ve o no se me ve? ¿Qué principales obligaciones tenían los cristianos? Rezar, asistir a misa los domingos, ayunar, se ayunaba bastante, confesarse por lo menos una vez al año, comulgar en la época de Pascua, que es una de las mayores celebraciones cristianas. Y luego también se podía peregrinar a Santiago, a Roma, a Jerusalén, a los lugares donde había reliquias. Las reliquias suelen ser restos o del cuerpo u objetos de santos, incluso de Cristo. En aquella época creían muchísimo en las reliquias y aparecían reliquias hasta de debajo de las piedras, y santos también. Vemos ahí una imagen de Lotario III, emperador alemán. ¿Veis? ¿Os fijáis la posición que tiene el emperador?
de rodillas ante el obispo. El obispo es quien está condenado. El obispo, no sé si en este caso es el obispo o es el papa. El papa debe de ser. Bueno, es quien está coronando al emperador Lotario III. El poder temporal, el poder de los emperadores, subordinado al poder de los papas o de los obispos. Tendré que investigar sobre esta imagen. Otra imagen interesante. En la Edad Media había ciudades y pueblos que tenían feria. Tenían el permiso para poder tener ferias. Las ferias se hacían una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo. Eran acontecimientos muy importantes. Todavía aquí tenemos alguna feria, la de Cantavieja, la de Cedrillas, son más recientes, pero bueno, la idea es parecida. ¿Veis en el centro de la imagen quién está? El obispo de la ciudad, santificando la feria, o sea, controlando qué es lo que está pasando en ese momento. Ahora os voy a enseñar una imagen de reliquias. Por ejemplo, la de San Juan Bautista, que es un personaje bíblico. Esta es la calavera de San Juan Bautista, lo que queda. Yo la he visto, esta foto la hice yo en Amiens, que es una ciudad francesa. Claro, la gente va allí y se cree que ese es el rostro de los huesos de San Juan Bautista. Pues que resulta que hay 3, ¿no? 3 cabezas que se dicen de San Juan Bautista. Bueno, pues esto es lo que solía pasar en la Edad Media, que aparecían huesos de santos por todos los lados y evidentemente pues no eran huesos originales, no eran invenciones. ¿Veis? Aquí veis otras fotografías que hice del momento. Muy bien. Acabamos este capítulo y seguiremos con el de los monasterios medievales, que está relacionado con la iglesia cristiana del momento. Venga, que nos queda poco.